Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El estudio de hoy es titulado Un enemigo hizo esto. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos directamente a las preguntas para el día de hoy. Lee Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27 y responde: ¿Cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo? Amigos, la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en Mateo 13, 24 al 27, ilustra la coexistencia del bien y del mal en el mundo. Esta parábola: un hombre siembra una buena semilla en su campo, pero mientras duerme, su enemigo siembra cizaña, o sea, mala hierba, entre el trigo. Cuando los siervos del hombre ven que hay cizaña, se preguntan si deben arrancarla, pero el hombre les dice que no lo hagan para que no dañen el trigo también. Amigos, esta parábola puede ayudarnos a entender la existencia del mal en varios aspectos. Número 1, la coexistencia. La parábola muestra que el bien, el trigo, y el mal, la cizaña, pueden existir juntos en el mismo entorno. Así, el mundo está lleno de personas y situaciones que encarnan tanto el bien como el mal. Número 2 está la paciencia y el discernimiento. El dueño del campo opta por esperar hasta la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Esto sugiere que necesitamos tener paciencia y discernimiento ante la presencia del mal, en lugar de actuar impulsivamente. Número 3 está las consecuencias finales. La parábola también sugiere que habrá un tiempo de rendición de cuentas o juicio en el que se separará lo bueno de lo malo. Esto puede ofrecer consuelo a quienes sufren por la maldad en el mundo, recordándoles que hay un propósito en el futuro. Y número 4 está la lucha contra el mal. La historia resalta la realidad de que hay una lucha constante entre el bien y el mal, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y elecciones y la decisión de a qué lugar voy a pertenecer, el lugar del bien o el lugar del mal, así como sobre nuestra responsabilidad para promover el bien en el mundo. En resumen, esta parábola nos enseña sobre la realidad del mal, la importancia de la paciencia en su manejo y la esperanza en un eventual triunfo del bien. Nuestra segunda pregunta nos dice: lee Mateo capítulo 13, versículo 28 al 30, a la luz de la explicación de Cristo en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40. ¿Cómo ilumina esto la naturaleza del conflicto cósmico? La parábola del trigo y la cizaña continúa desarrollándose, donde el dueño del campo instruye que se deje crecer tanto el trigo como la cizaña hasta la cosecha, momento en que se separarán. En Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40, Jesús explica que el sembrador del trigo es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. El trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Su enemigo es el diablo y la cosecha representa el fin del mundo. Esta interpretación ilumina la naturaleza del conflicto cósmico de varias maneras. Primero, a través de una dualidad entre el bien y el mal. La presencia simultánea de trigo y cizaña simboliza la lucha eterna entre las fuerzas del bien, Dios y sus seguidores, y las fuerzas del mal, Satanás y sus seguidores. Este conflicto se manifiesta en el mundo que habitamos. En segundo lugar está la intervención divina. La parábola subraya que, aunque el mal está presente,
Hay un orden divino que permite la coexistencia de ambos hasta el tiempo señalado para la cosecha. Esto implica que Dios tiene un plan y un propósito que se desarrollan a lo largo de la historia y que la victoria final sobre el mal está asegurada. En tercer lugar está la paciencia y la justicia. La decisión de no arrancar la cizaña inmediatamente refleja la paciencia divina. Dios no desea que el juicio se ejecute prematuramente, ya que podría perjudicar también a los justos. Esto sugiere que, aunque hay maldad en el mundo, la justicia se llevará a cabo de manera perfecta en el momento apropiado y también el momento señalado. En cuarto lugar está la responsabilidad humana. Este conflicto también implica una responsabilidad para los seres humanos. Los seguidores de Cristo están llamados a vivir en el mundo como representantes del trigo, promoviendo el bien, mientras que son conscientes de la realidad del mal que los rodea. En quinto y último lugar está la esperanza en la redención. Finalmente, la clara separación que ocurrirá en el fin es un recordatorio de esperanza para ti, mi querido amigo. A pesar de la presencia del mal, hay una certeza de que el bien prevalecerá en el final, ofreciendo consuelo a aquellos que enfrentan sufrimiento o injusticia. Amigo querido, la explicación de Cristo sobre la parábola ilumina la naturaleza del conflicto cósmico al resaltar la batalla entre el bien y el mal. La paciencia de Dios, la responsabilidad humana y la esperanza de una resolución final y justa. Hacemos una última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal? Amigos, yo creo que ustedes tienen la respuesta a esta pregunta. Los riesgos de arrancar la cizaña por nuestra propia cuenta incluye el daño colateral, porque al intentar eliminar la cizaña se podría dañar o destruir el trigo, causando más perjuicio que beneficio. Y muchas veces hemos hecho esto en la iglesia. Hemos señalado a alguien que tal vez no es la cizaña, que es el trigo, lo hemos señalado como la cizaña. A veces nos ensañamos con algunas personas y entonces pensamos que esa persona debe de ser arrancada. A veces nosotros hacemos un juicio que no nos compete a nosotros hacerlo sobre nuestros hermanos, señalar a alguien, y llegamos hasta el punto de tener que sacar a esa persona de la iglesia, pensando que es mejor para la iglesia. Y esto es un pecado grave. Esto está mal, porque solo Dios es quien conoce los corazones de cada uno de nosotros. Es un daño colateral el tú intentar arrancar la cizaña, porque tal vez no sea la cizaña que estés arrancando. Por otro lado está la confusión en la identificación. Es posible que haya una confusión, como venimos mencionando. Es difícil distinguir claramente entre el trigo y la cizaña, lo que puede llevar a errores al juzgar o actuar contra otros. Es difícil tú distinguir quién es el trigo y quién es la cizaña, porque ambos se parecen, pero claramente está que por sus frutos los conoceréis. Pero, mi amigo querido, no eres tú quien arrancará la cizaña. No es tarea tuya, ni de nadie de la iglesia, ni de ninguna persona en este mundo, arrancar la cizaña, porque eso le compete, el juicio le compete a nuestro Dios. También ocurriría que hay una interferencia en el plan divino. La decisión prematura de arrancar el mal puede contradecir el tiempo y el propósito de Dios, quien tiene un plan para el juicio final. Amigos queridos, no hay que ser indiferente ante el mal, claro está.
El hecho de no arrancar la cizaña no implica inacción frente al mal. Los creyentes deben actuar con amor y justicia, deben ser vigilantes, deben promover la redención, ofrecer esperanza y oportunidades de cambio a través del Evangelio, reconociendo que todo el mundo tiene la posibilidad de transformar. Todo el mundo tiene la posibilidad de tener un encuentro transformador con su Creador. Por esa razón, debemos promover la redención. Amigos queridos, hasta aquí ha sido nuestro estudio del día de hoy. Les agradecemos la sintonía. Muchas gracias por prestar atención a nuestras lecciones. Que tengan bonito día. Dios les bendiga a todos.